El trabajo final está conformado por Vanessa Gutiérrez, Kimberly Cubillos, Santiago Gómez. ¿Cómo se vio afectado el bolsillo de los estudiantes de comunicación social del segundo semestre de la Uniminuto? Debido a la pandemia, en cuanto a los aspectos importantes para la cotidianidad, como los de la economía, los estudiantes del segundo semestre de comunicación social se vieron afectados teniendo problemas con sus bolsillos, pues hubo factores directamente los afectaron a ellos, así como el resto de la comunidad. Principalmente a muchas empresas tuvieron que cerrar para así poder reducir gastos. De esta forma, los estudiantes quedaron sin empleo, sin forma de obtener ingreso, lo cual dejó sin opciones para cumplir sus necesidades. Por otro lado, muchos de ellos tuvieron que tomar las clases virtualmente, lo cual se vieron afectados los estudiantes de 11, que tuvieron que graduarse por ventanilla y muchos de ellos, al verse en esa crisis económica, destaparon sus ahorros para poder graduarse. Muchos al terminar el año tuvieron que vacunarse, lo cual la mayoría de ellos eran menores de edad y no podían salir a las calles, ya que la mayoría eran menores de edad y el único medio para poder dialogar era por medio de los computadores virtualmente, ya que el COVID estaba atacando a los niños y a los adultos mayores. Por otro lado, los productos del mercadeo subieron el valor y por esta razón los estudiantes tuvieron que hacer ajustes y dejar de consumir los productos que habitualmente consumían para hacer rendir un poco más su dinero. La pandemia del COVID generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. A continuación, mi compañero estará mostrando una encuesta y después se realizará una entrevista y se harán unas preguntas a los estudiantes de segundo semestre. Como dijo mi compañera, a cada uno de los estudiantes de comunicación social de segundo semestre se les entregó una encuesta que cuenta con 6 preguntas sobre cómo afectó la pandemia en su economía. Ahora, después de revisar las respuestas de la encuesta, daremos las cifras de afectación de los estudiantes de comunicación social de segundo semestre. Como podemos observar, ahí sacamos las cifras de las encuestas de los compañeros de comunicación social de segundo semestre. Y ahora seguimos con el siguiente paso, que son las entrevistas. Buenas noches, mi nombre es Santiago Gómez y estamos acá con un estudiante de comunicación social de segundo semestre y le vamos a preguntar durante la pandemia. Amigo Harold, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted dejó de usar el transporte público durante la pandemia? La verdad sí, cuando se prohibió, no se permitía, pues yo dejé de utilizarlo porque me daba miedo contagiarme, entonces comencé a utilizar otros medios como la bicicleta. Comencé a salir más en mi bicicleta, cuando tenía que hacer los mandados, cosas así, y pues de igual forma casi no salía. ¿Se redujo la canasta familiar durante la pandemia en su familia? Pues la verdad sí, pues como dejaron de todos de trabajar, fue algo difícil, fue un momento difícil porque ya no eran los mismos ingresos, entonces y sí comenzaron a hacer pues gastos de los ahorros que teníamos, entonces fue un momento realmente difícil. Muchas gracias. Acá me encuentro con un compañero de segundo semestre de comunicación social y le vamos a preguntar sobre la pandemia. ¿Le afectó el ingreso a la universidad durante la pandemia? Claro que sí, debido a la contingencia muchas universidades cerraron, la educación pues, tuvo que ver afectada hacia la virtualidad y pues, por eso me afectó mucho. ¿Y perdió su empleo durante la pandemia? Claro que sí, debido a la crisis también muchas empresas cerraron, muchas empresas quebraron y por eso mucha gente también perdió su empleo. Muchas gracias. Bueno, estamos acá con una compañera de comunicación social de segundo semestre. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, Alexandra Borrego. Y le vamos a seguir preguntando sobre la pandemia. ¿A usted le afectó durante la pandemia situaciones de hambre o cosas económicas? Esto honestamente no, pues sí, se agotaron los recursos, pero pues aguantaron, la verdad no. ¿Tuvo que dejar alguna actividad en su vida por la pandemia, por falta de plata?
Buenas noches, hoy me encuentro en la Universidad Corporativa Minuto de Dios. Hoy le realizaré unas preguntas sobre las consecuencias de la pandemia. ¿Me permite hacerle unas preguntas sobre las consecuencias que dejó la pandemia? Claro que sí. ¿Se vio afectado su bolsillo en la pandemia? No, porque la verdad mi papá en ningún momento perdió su empleo y todo fue muy bien en la casa. ¿Tuvo complicaciones para la virtualidad en las clases? Pues la verdad no tuve complicaciones, pero sí me dio un poco de nostalgia de no ver a mis amigos en 2 años, en los cuales fueron muy importantes para mí porque iba ya a terminar año. Entonces fue muy duro porque no quería terminar el año, sí, y más con mis compañeros. ¿Cree que afectó el futuro en la pandemia? Claro, porque la verdad yo en ese entonces, antes de aparecer la pandemia, me quería meter a una academia de baile, pero en lo cual no pude pues por motivos de la pandemia. ¿Cómo se vio afectada la movilidad para usted como estudiante? Pues la verdad, yo me la pasé en la casa encerrada por ser menor de edad y porque tenía miedo que de pronto me contagiara del COVID. ¿La economía contrajo otro tipo de circunstancias en la pandemia? ¿La salud? Pues la verdad, a mí me quitó el sabor y el olfato, pero no fue nada malo, normal. ¿Disminuyó sus alimentos por causa de la pandemia? Pues la verdad, a veces sí, a veces había, a veces no había, a veces nos tocaba preparar lo que había y ya. Muchas gracias, compañera.